En esta ocasión es mi turno de platicar un poco sobre un tema. Hablaremos sobre la segunda parte de lo que es el neuromonitoreo no invasivo, específicamente en el Doppler transcraneal en estos pacientes. Nuevamente, para los que no alcanzamos, a los que no alcanzaron a conocer en el primer día y durante ese segundo día, yo soy el doctor Miguel Ángel Sosa Medellín, soy médico especialista en medicina de urgencias y en medicina crítica. Actualmente estamos en el hospital número 21 del IMSS, en el área de cuidados intensivos especializado en trauma, así como también aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como también en el Hospital Clínica Nova de la ciudad, de la zona metropolitana de aquí de Monterrey, en el municipio de San Nicolás. Pues muy bien, en este caso me tocó ser el director del curso de neuromonitoreo y platicaremos un poco sobre lo que es el neuromonitoreo no invasivo, específicamente en el Doppler transcraneal. Nuevamente vamos a tocar el tema muy importante de por qué surge este tipo de curso de neuromonitoreo. Ayer nos platicaba un poco el doctor Almanza, pero quiero reforzar un poco sobre cuál es el fundamento y el origen de que nosotros podamos vigilar con las diversas herramientas que tenemos en esos enfermos para poder darle un seguimiento a nuestro enfermo con traumatismo craneoencefálico grave. El neuromonitoreo tiene 4 pilares principales. Uno es identificar cualquier neuroempeoramiento o cualquier condición cerebral en la cual tenga una agudización o una exacerbación. Comprender la fisiopatología de las lesiones que estamos nosotros revisando y atendiendo, tener una forma objetiva, tanto el manejo dirigido como saber si nuestro manejo tuvo un resultado favorable y también conocer el neuropronóstico de nuestros pacientes. Afortunadamente, todos estos pilares, tanto con el ultrasonido, tanto con el diámetro de la vaina del nervio óptico, pero más específicamente con el Doppler transcraneal, podemos obtener estos 7 puntos muy importantes a la hora de evaluar a nuestros enfermos, con la ventaja de que son herramientas no invasivas, se pueden reproducir en diferentes momentos del cuadro clínico de nuestro enfermo, así como también lo podemos hacer, repetir y ver si nuestro paciente va teniendo un cambio en la evolución y sobre todo si es favorable o va teniendo alguna complicación en su evaluación. Como podemos ver, específicamente con el Doppler transcraneal podemos estimar y sospechar la hipertensión intracraneal, un dato muy importante específicamente en el traumatismo craneoencefálico grave, ya que es la responsable de la gran mayoría de los desenlaces negativos, tanto en la zona clínica, en sus efectos secundarios, así como también en el área de la mortalidad. Podremos evaluar el desplazamiento de la línea media de estos enfermos por si tenemos algún crecimiento de alguna hemorragia o alguna lesión nueva en el parénquima cerebral. Podemos evaluar todos los cambios hemodinámicos en el cerebro, por el polígono de Willis, y poder evaluar específicamente la arteria cerebral media, un vaso muy importante que representa un flujo sanguíneo cerebral de mucha cantidad y de una entrega adecuada de sus enfermos. Podemos establecer la presión de perfusión cerebral, evaluar el vasoespasmo cerebral, la autorregulación cerebral y por último, el flujo de parada circulatoria cerebral. Por lo tanto, como podemos ver con el Doppler transcraneal específicamente, podemos cumplir los 4 pilares del neuromonitoreo, poder identificar cuando mi paciente está teniendo una exacerbación de su patología, podremos entender qué es lo que le está pasando a nuestro enfermo y así como también podemos dirigir nuestra terapia con los resultados que podemos estar haciendo a pie de cama de nuestro enfermo sin necesidad de alguna radiación, sin necesidad de algún contraste o, como nos platicaba previamente la doctora Carla, en alguna situación, la movilidad a un segundo piso, tercer piso, cuarto piso que podría generar en un paciente con inestabilidad complicaciones y saber qué esperar en el pronóstico de estos enfermos. No podemos continuar el tema sin antes nuevamente reforzar esos datos en el traumatismo craneoencefálico, que si bien la finalidad de este curso no es establecer
las bases del tratamiento, pero sí conocer el impacto que el traumatismo craneoencefálico genera en nuestra población. Hay que recordar que el traumatismo craneoencefálico es la primera causa de muerte en pacientes jóvenes, activos, genera mucha discapacidad. Generalmente la edad media y la edad promedia son menores de 40 años, según los últimos estudios epidemiológicos y de cortes o en los resultados favorables o no de estos enfermos. Se cuenta con una tasa de 369 pacientes por cada 100,000 personas van a presentar en algún momento de su vida un traumatismo craneoencefálico en las diferentes presentaciones. El 90% de las muertes de traumatismo craneoencefálico ocurren en sitios de recursos limitados. Y cuando hablamos de sitios de recursos limitados, es muy importante tomar en cuenta algo. No hablamos de un hospital que tal vez no tenga la fuerza económica suficiente para poder atender a estos enfermos, sino hablamos de recursos limitados, como lo platicaba el doctor David, cuando no contamos con la estructura suficiente para atender en forma correcta, oportuna y rápida a los pacientes con traumatismo craneoencefálico grave. Es decir, tenemos un hospital que puede ser de un nivel intermedio, segundo nivel, donde tal vez en las 24 horas no se cuente con médico especialista en medicina de urgencias, que no tengan la disposición de un neurocirujano a las 24 horas y que no tengan específicamente el neuromonitoreo invasivo, que es la presión intracraneal. ¿Sí? La hipertensión intracraneal es un dato de mucha importancia porque los pacientes con traumatismo de cráneo lo pueden presentar desde un 20 hasta un 88% de los pacientes. Sin embargo, cuando un paciente tiene una anormalidad en la tomografía, más de la mitad de los pacientes van a presentar en algún momento de su evolución hipertensión intracraneal. Y si esto se presenta y nosotros no tenemos los datos, por lo menos tomográficos, clínicos, ecográficos de esta condición, sin duda tendremos un mayor incremento de los desenlaces desfavorables en estos enfermos. Por lo tanto, sabemos hoy en día que una presión intracraneal por arriba de 20 milímetros de mercurio en nuestros pacientes que es sostenida por más allá de 5 minutos en cualquier momento de su evolución va a incrementar hasta 3.5 veces el riesgo de mortalidad de estos pacientes. Enfocándonos específicamente en el Doppler transcraneal y evaluar la hipertensión intracraneal, nosotros tenemos esta herramienta que es el Doppler transcraneal. Con el Doppler transcraneal podemos evaluar en tiempo real esa parte de la ecuación que nos hacía falta para poder tener a la mano lo que sería el flujo sanguíneo cerebral. Históricamente nosotros hemos manejado a los pacientes con traumatismo craneoencefálico con una ecuación matemática que se acerca a esto que es la presión de perfusión cerebral, que resulta de la PAM menos la PIC. Pero si nosotros le agregamos la ecuación o la parte matemática que nos hace falta, que son las resistencias vasculares cerebrales, podemos tener en forma completa la evaluación en tiempo real del flujo sanguíneo cerebral y lo vemos dinámico, lo vemos cómo cambia en el transcurso de la evolución de nuestros enfermos, cómo cambia con algunas alteraciones bioquímicas, hemodinámicas, y esta es la ventaja que nos ofrece la ultrasonografía, específicamente en el Doppler transcraneal. Si bien la finalidad del curso no es establecer con precisión cuál es la técnica de evaluación, sí vamos a dejar algunas pistas o algunos puntos, sobre todo con aquellos compañeros que estamos en el curso, que tal vez ya tienen cierto contacto con esta herramienta y también con aquellos que tal vez aún no se familiarizan tanto con esta evaluación. En la parte de abajo tenemos una imagen donde tenemos a un paciente donde están colocando un transductor. Para nosotros poder evaluar el Doppler transcraneal necesitamos un transductor de baja frecuencia. En este caso en la imagen tenemos un transductor sectorial en el cual se realizan los estudios de ecocardiografía y nuestro equipo de ultrasonido debería tener, en medida de lo posible, el software para Doppler transcraneal. Si esto no es posible, podemos nosotros utilizar el panorama de trabajo de los pacientes con ecocardiografía, pero seleccionar nuestro poder de Doppler en 20 de Nuisquik para poder tener una evaluación adecuada de nuestros pacientes. ¿Cómo es que vamos a evaluar? Generalmente la evaluación más básica de nuestros pacientes es utilizar la ventana que mayor información nos da en cuanto al polígono de Willis, que es la que estamos viendo en la imagen, que es la ventana transtemporal. La ventana transtemporal la vamos a encontrar en las partes más blandas por encima del algo cigomático y lo podemos encontrar en esta imagen. Con esta ventana
Una vez que nosotros obtenemos una imagen de nuestro parénquima cerebral y de nuestra flujo, podemos obtener prácticamente la medición de las arterias principales de nuestro cerebro, en este caso la arteria cerebral media, tanto derecha como izquierda, la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral posterior. ¿Cómo tenemos que asegurar que nuestra imagen sea la correcta para poder medir? Tenemos que utilizar primero una profundidad de aproximadamente 15 centímetros de evolución. Buscaríamos específicamente que a partir de donde tenemos el contacto de nuestro ultrasonido, que sería la parte donde estamos utilizando, voy a poner aquí una pequeña rayita, ese sería el primer contacto de nuestra piel. Esto va a significar que en esta parte corresponde a esta parte de nuestra piel y que el haz del ultrasonido se va a insonar hacia la parte contralateral. Por lo tanto, en una ventana, para asegurar que tenemos una buena ventana de seguimiento, podemos nosotros identificar o deberíamos de identificar esta imagen hiperecoica que corresponde a la tabla externa o el hueso contralateral, que sería en este caso, si pusiéramos en contexto esta imagen, este lado corresponde al lado izquierdo, donde estamos colocando nuestro transductor, y nuestro hueso contralateral sería la parte temporal del lado derecho. Tenemos que identificar el tercer ventrículo, ¿sí? Y una vez que nosotros identificamos estas estructuras, tenemos que activar nuestro Doppler color para empezar a identificar los colores y el seguimiento de nuestras arterias. Por ejemplo, nosotros tenemos bajo los principios de Doppler todo flujo que se va a acercar hacia nuestro transductor, como sería en este caso, el flujo de la arteria cerebral va, en este caso del lado izquierdo, va subiendo hacia el transductor y se va acercando nuestro flujo. Por lo tanto, todos los elementos y flujos que se van a acercar a nuestro transductor nos darán una imagen de color rojo y se va a representar con una imagen, como vemos en la parte inferior, una imagen con un gradiente de velocidad positivo. Todas aquellas flujos, como sería el caso de la arteria cerebral anterior, que se van alejando un poco de nuestro transductor, sería una presentación con características negativas y lo veremos con un color, prácticamente color azul. Voy a comenzar a borrar esas pequeñas imágenes, pero sí quería dejar un poco de introducción de cómo poder nosotros identificar nuestro Doppler transcraneal. Si seguimos, vamos a ver con nuestra anotación. Si continuamos con nuestra plática, nosotros lo ideal sería que pudiéramos obtener esta ventana, ¿no? Esta ventana, aquí estamos viendo, es el polígono de Willis en tiempo real con las diferentes estructuras que podemos analizar. Aquí podemos ver la parte más cercana al transductor, como decíamos, que sería esta imagen, corresponde a la arteria cerebral media. La parte que se está alejando corresponde, y como decíamos, es una parte azul porque se aleja de nuestro punto de contacto de nuestro transductor, correspondería a la arteria cerebral anterior. Nuestra arteria cerebral posterior, como una parte de ella, eh, eh, podemos poner en silencio los micrófonos. Me parece que el doctor Eduardo tiene activado su micrófono y estamos teniendo problemas con el audio. Muy bien, como vemos aquí, por otra parte, la arteria cerebral posterior, como una parte de su trayecto se tiende a acercar a nuestro transductor, también tenemos una morfología positiva. Entonces, esa es la forma básica de cómo nosotros podríamos identificar, cómo saber qué paciente puede tener una buena ventana o no. Afortunadamente, el 20% aproximadamente de nuestros pacientes van a tener una pobre ventana de evaluación y esto podría dificultar un poco a la hora de evaluar a nuestros enfermos. Afortunadamente, son más los pacientes que tienen una buena ventana, son más los pacientes que nos podemos explorar, pero sí es importante tener en cuenta que en ocasiones algunos pacientes tienen los defectos óseos muy pequeños y no nos permite explorar en forma adecuada a nuestro paciente, hablando del Doppler transcraneal.
Para nosotros poder saber que estamos específicamente sobre un vaso, tenemos que considerar estos elementos que son muy importantes a la hora de evaluar. Hemos encontrado que en ocasiones nos pasa, ¿no? Vemos a veces en las redes sociales que se publican o se comparte información de videos donde aparentemente están evaluando un vaso o están evaluando un paciente con, con ciertas características de presión intracraneal y vemos que la estructura en el Doppler color, pues la estructura ni siquiera se ve el tronco que se acerca, no vemos bien las estructuras de conformación del vaso y la profundidad no estando debería de estar. Por lo tanto, hay que recordar que el ultrasonido va a depender mucho de la forma en que nosotros realicemos el estudio, es decir, es operador dependiente. Si yo tengo poca experiencia en la ecografía y pretendo hacer una evaluación tal vez un poco más compleja, pero no tengo el entrenamiento o el número de estudios necesarios, me arriesgo a encontrar información, interpretarla de una manera que lamentablemente podemos realizar una intervención terapéutica que no puede ser o que no puede que llegue a no ser favorable para nuestro enfermo. Esta tabla de las características es muy importante. Tenemos en el apartado del lado izquierdo las arterias, la ventana en la cual lo vamos a encontrar, la profundidad en milímetros en nuestro ultrasonido, la orientación del flujo y la dirección y la velocidad media más o menos promedio de las arterias. Como podemos ver, si retrocedemos en nuestras imágenes, nos vamos a centrar en la arteria cerebral media, que es la que está prácticamente por encima y más cercana a nuestro transductor, que sería abreviada como MCA. La mejor ventana será utilizada una ventana temporal. La podemos encontrar en una profundidad aproximada entre 35 y 60 milímetros. La profundidad de nuestro ultrasonido la vamos a encontrar en esta parte. Voy a señalar aquí un poco. En esta parte será la profundidad y como podemos ver aquí, estamos trabajando sobre 15 centímetros de profundidad para poder ver el hueso o la tabla contralateral de nuestro enfermo. Por lo tanto, nuestra arteria cerebral media la encontraremos aproximadamente por esta zona y corresponde a este tramo que estamos evaluando en este momento, ¿no? Voy a borrar un poco las imágenes, las rayas para no contaminar las imágenes un poco más. Regresando a esta tabla, entonces podemos decir que para asegurar que estamos sobre la arteria cerebral media debe estar en una profundidad aproximada entre 35 y 60. ¿Y por qué varía esto? Bueno, va a depender de la edad de nuestros pacientes, si es hombre, si es mujer, el tipo de ventana que tenga nuestro paciente y las características propias anatómicas de nuestros pacientes. La dirección será siempre positiva porque se va a acercar más a nuestro transductor y nuestra velocidad media aproximada deberá de ser entre 46 a 86 metros segundos. Es importante nosotros determinar que el flujo del espectro que se va a formar en los pacientes con Doppler transcraneal va a contar con las siguientes estructuras. El pico más alto, aquí tenemos una imagen en tiempo y velocidad, como podemos ver en la parte vertical, va a corresponder a lo que es la velocidad y esta parte horizontal corresponde al tiempo. La estructura del Doppler transcraneal está conformada por un pico, que es esta parte, la cual le llamaremos velocidad sistólica máxima, y está conformada por un pico más bajo, que es la velocidad diastólica final. Aproximadamente por esta línea punteada viajaría la velocidad media de cada paciente. Nosotros, para poder decir que nuestros pacientes tienen un flujo o un patrón de flujo cerebral normal, debe de tener ciertas características. De entrada, debemos de identificar estas tres condiciones, ¿sí? Principalmente la velocidad media debe de ser por arriba o igual de 30 a 35 centímetros segundo y de preferencia nuestra velocidad diastólica, que es la que estamos viendo en esta parte, de aquí debe de ser de preferencia mayor o igual a 20-25 centímetros segundos. En tiempo real les comparto un polígono que obtuvimos en el Hospital 21, ahí estamos viendo nuestro ultrasonido.
y vamos a poner el video para que, bueno, quienes no están tan familiarizados con esto, así es como lo vemos en tiempo real, ¿no? Ok, como podemos ver, estamos viendo en la parte de arriba, la que más se acerca hacia el triángulo de nuestro abanico es la arteria cerebral media, por delante la cerebral anterior, la que está prácticamente como si continuara es la arteria cerebral media posterior, la parte de la arteria cerebral posterior, ¿sí? Y lo estamos viendo en tiempo real. Vamos nuevamente a señalar, como decíamos, esta es la arteria cerebral media, en este caso lo estábamos insonando con un paciente lado derecho. Esta sería la arteria cerebral media izquierda, las posteriores y el seguimiento de la arteria cerebral anterior. Prácticamente es como nosotros, lo ideal es que pudiéramos identificar las arterias así, con tanta claridad como afortunadamente tuvimos la oportunidad de captar con este paciente. Pero en ocasiones, o en la gran mayoría de los pacientes, no podemos evaluar en forma continua y dinámica todo el polígono, pero sí tenemos que considerar las características de profundidad, de la morfología del flujo y cómo se puede presentar en nuestros pacientes. Entrando a cómo podemos identificar a qué paciente podemos catalogar con un riesgo de hipertensión intracraneal. Para eso vamos a utilizar un índice que es el índice de pulsatilidad. ¿Qué es lo que nos mide el índice de pulsatilidad? Básicamente, como decíamos, la ecuación que nos hace falta para ver el flujo sanguíneo cerebral son las resistencias. Bueno, el índice de pulsatilidad, parte de su fundamento es qué tanta resistencia hay al flujo diastólico que nos va a generar que se haga muy grande la diferencia entre la velocidad sistólica, ¿sí? Mayor y la velocidad diastólica final. Como podemos ver, recordábamos las características normales de un paciente debe tener un flujo diastólico por arriba de 20 a 25, como vemos aquí, el flujo diastólico que está marcado en azul, lo podemos ver que está como en 50 centímetros segundos, y seguramente la velocidad media, ¿sí? Está alrededor de casi 50, 60 centímetros segundo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo podemos nosotros hacer esta evaluación? Bueno, cuando nuestro paciente comienza a tener, en el contexto muy específico de traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Empieza a tener alteraciones en resistencia al flujo diastólico, que es la velocidad que tiene menos fuerza de entrada a nuestro parénquima cerebral, vamos a comenzar a tener un descenso de la velocidad diastólica. Por lo tanto, esto se va a empezar a conformar por la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es lo que nos va a dar el resultado del índice de pulsatilidad, que sería la velocidad sistólica máxima menos la velocidad diastólica final entre la velocidad media. Esto nos va a dar un resultado que es un rango normal que varía entre 0.6 a 1.2 o hasta 1.4, describen algunos autores. Sin embargo, Bernal, un autor y un investigador, hizo una ecuación donde se dio cuenta que el punto de corte para nosotros considerar con unas posibilidades altas de que nuestro paciente tenga hipertensión intracraneal es cuando encontremos un índice de pulsatilidad mayor o igual a 2. Como podemos ver en la siguiente imagen, ¿sí? Vemos cómo, si ponemos atención en el patrón de flujo en la imagen de abajo, vemos cómo la velocidad sistólica y la diastólica están muy bien integradas, están alejadas de lo que es la línea de base de los centímetros segundos, a diferencia de este paciente, donde tenemos un índice de pulsatilidad que está aquí graficado en este eco, donde tenemos un índice de pulsatilidad de 4.31. ¿Y qué es lo que nos quiere explicar? Bueno, ¿qué tanta resistencia hay, qué tanta diferencia hay entre la velocidad sistólica y nuestra velocidad diastólica? Como podemos ver, en este paciente es evidente que el flujo diastólico está comprometido y tenemos una velocidad diastólica, en este caso, de 7 centímetros segundos. Recordamos que debe de ser por arriba de 20-25, ¿sí? Y tenemos una velocidad media muy comprometida. Por lo tanto, Bellner, que es la ecuación que tenemos aquí, en base a esto y en estudios de comparación con estudios comparados con el gold estándar, que es el catéter de PIC, utilizó ciertos valores de conversión y encontró esta ecuación, donde podemos obtener una presión intracraneal estimada, ¿sí? Con el valor de la índice de pulsatilidad, donde tenemos que 10.93 por el valor de la índice de pulsatilidad
el resultado se va a restar a 1.28, obtendremos un valor de presión intracraneal. Por ejemplo, si recordamos que el punto de corte es 2, y si nosotros hiciéramos una ecuación de que nuestro índice de posibilidad, obteniendo el resultado de la velocidad sistólica menos la diastólica entre la velocidad media, la cual se obtiene, ya sea en algunos equipos no lo da como una Tmax, o lo podemos calcular en forma manual como si fuera el cálculo de una presión arterial media, nada más que lo cambiamos a velocidad. Si nosotros le ponemos el punto de corte que es 2, a este paciente yo le multiplicaría 10.93 por 2, nos daría un resultado de 21.86. Este resultado le restaría What? a 1.28, ¿sí? Ah, Y okay, you guys. obtendríamos, podemos nuevamente poner en silencio los micrófonos. Nuevamente alguien está utilizando el micrófono, alguien tiene el micrófono activo y se está contaminando la plática. Nuevamente, a favor de comentar que a los participantes que entran o que están en el curso, tratar de mantener los micrófonos apagados y al momento de término de la plática podrán abrirlos para hacer algún comentario, ¿no? Nuevamente, en este paciente, como les comentaba, si nosotros hacemos esta ecuación de multiplicar 10.93 por un IP que nos podría dar en 2 menos 1.28, obtendríamos un resultado de 20.58. De tal forma que Bellner encontró que el punto de corte es 2 para saber que este paciente, en el contexto de un traumatismo craneoencefálico, podríamos tener una presión intracraneal mayor o igual a 20. En ocasiones es un poco complicado tener en mente todas las ecuaciones, así como también ayer nos platicaba el doctor Araiza sobre la estimación en base al diámetro de la vaina de nervio óptico en base a una ecuación. Es importante recordar que independientemente de la fórmula que nosotros utilicemos para obtener la presión intracraneal, hay que recordar los puntos de corte donde nos aseguran, sí, con cierta sensibilidad y especificidad, donde nos aseguran que nuestro paciente ya está con hipertensión intracraneal. Muy bien. Afortunadamente, a diferencia del Doppler, que que tenemos que tener una capacidad o un entrenamiento más avanzado, ¿sí? A comparación con el diámetro de la vaina del nervio óptico. Afortunadamente, el diámetro de la vaina del nervio óptico sigue teniendo una mayor capacidad de detección de hipertensión intracraneal, a diferencia del Doppler transcraneal. Y digo afortunadamente porque, como decía, como nos platicaba ayer el doctor Araiza, el diámetro de la vaina de nervio óptico requiere menos entrenamiento, es una evaluación más sencilla y podemos obtener mejores resultados. Este fue un caso que tuvimos en el Hospital 21. Fue un caso donde pudimos relacionar las tres mediciones tomando en cuenta el gol estándar de la presión intracraneal. Debido a que encontramos las tres condiciones, decidimos publicarlo para nuevamente, por aquel tiempo del 2016, perdón, 2017, hacer una comparación y poder obtener estos resultados. Este paciente fue un paciente que iba viajando en una vía rápida, iba en una motocicleta, presentó un traumatismo craneoencefálico grave, ingresó al servicio de urgencias con una escala de coma de Glasgow alrededor de 10 puntos, pero con un Marshall de 3, donde rápidamente el servicio de emergencias abordó la vía aérea ante la evidente datos de traumatismo craneoencefálico grave. Fue operado, aquí vemos cómo le hicieron una canectomía y salió con un catéter de monitor de la presión intracraneal. Cuando lo estaban conectando, como podemos ver aquí en la serie de tiempo, nosotros hicimos primero una vaina de nervio óptico a las 19:03 y a las 19:05 identificamos el flujo de la arteria cerebral y encontramos esas características. Nos dio un índice de positividad de 2.34, un diámetro de vaina del nervio óptico de 5.8 y cuando se conectó la presión intracraneal en nuestro monitor encontramos que tenía 38. Si nosotros estos valores de la vaina del nervio óptico y de la pulsatilidad hacemos las ecuaciones que previamente les acabamos de compartir, tanto el doctor Araiza como yo, la verdad es que no se acerca mucho al valor. Lo que sí es que nos dan un valor por arriba de 20. Por lo tanto, esa es la importancia de tener siempre en mente el punto de corte, porque con el punto de corte va a ser suficiente para nosotros saber que este paciente tendremos un paciente con riesgo de hipertensión intracraneal. Lamentablemente, ya cuando se compara el Doppler y la vaina,
Hoy en día, bueno, para todos los que nos gusta la ecografía y la evaluación no invasiva, bueno, cuando se comparan ya directamente contra la PIC, pues sí, el rendimiento o la capacidad de detección sigue siendo superior al con el gol estándar, pero esas evaluaciones en un ambiente donde tal vez no se cuente con un monitor de presión intracraneal, ya sea que el paciente llegue a la unidad de cuidados intensivos sin catéter de PIC, a pesar de tener indicación, o en la primera evaluación en el servicio de emergencias o como un seguimiento en el área de anestesiología, pueden ser sin duda una herramienta muy adecuada para estos pacientes. Por otro lado, algo en lo que el Doppler transcraneal sí tiene muy buena relación con nuestros enfermos es para poder obtener la presión de perfusión cerebral. Y en base a la presión de perfusión cerebral podemos estimar una presión intracraneal. El autor Chesnak se encargó de trabajar sobre esta ecuación y para obtener el Doppler transcraneal nosotros para obtener la presión de perfusión cerebral con base al Doppler transcraneal, tenemos esta ecuación, que es la ecuación de la presión arterial media medida por nuestro sistema de monitor no invasivo o invasivo en base a la línea arterial. Este resultado tenemos que nosotros identificar a la arteria cerebral media y identificar su velocidad diastólica. Será dividida entre la velocidad media de la arteria cerebral media y se sumará a esto 14. El resultado será la presión de perfusión cerebral y al nosotros restar la PAM menos la PPC, obtendremos la presión intracraneal derivada de la presión de perfusión cerebral. Esta forma de obtener la presión intracraneal sí se acerca un poco mejor al monitor de la presión intracraneal porque está basado en la condición de flujo. Sin embargo, no hay que dejar de lado que como lo que estamos viendo es el comportamiento hemodinámico, hay diferentes factores que se pueden ver modificados, como tal vez que tenga fiebre, que tenga dolor, que no esté bien sedado, alteraciones bioquímicas como el CO2, que es un factor muy importante para la reactividad cerebral, la oxigenación, el pH, la hiper o hipoglucemia, en la cual nos pueden generar cambios hemodinámicos y es por eso que a la hora de establecer puramente la presión intracraneal nos resulta un poco difícil ser precisos con el Doppler, cosa diferente a la vaina que está más basado a las cuestiones anatómicas en cuanto a las capas que envuelven a nuestro cerebro. Vamos a continuar nuevamente. Otra opción que tenemos a la mano para evaluar y que afortunadamente en los pacientes con traumatismo craneoencefálico no es el patrón más común, tal vez el vasoespasmo es más común en hemorragias subaracnoideas. Afortunadamente en los pacientes con traumatismo craneoencefálico esta alteración no se presenta tan frecuente. Lamentablemente cuando se presenta genera lamentablemente resultados muy catastróficos, isquemias muy importantes. Para poder nosotros medir el vasoespasmo, utilizamos una ecuación que se llama índice de Lindergaard. El índice de Lindergaard lo que trata de hacer es poder descartar si la velocidad en la cual nos estamos nosotros enfrentando es producto de un hiperflujo o una vasodilatación o una hiperemia versus un verdadero vasoespasmo en un sitio de nuestro paciente. ¿Qué es lo que necesitamos para poder obtener esta medición? Bueno, tenemos que tener la evaluación dinámica y completa de la arteria cerebral media. En este caso, por ejemplo, podría ser la arteria cerebral media derecha o la izquierda, donde tengamos la sospecha de que podemos tener esas alteraciones y contrastarla o compararla con la velocidad media de la carótida interna del mismo lado de la cerebral media. ¿Cuándo podríamos nosotros sospechar que estamos ante un paciente con una posible vasoespasmo? Cuando nuestra velocidad media sea mayor o igual a 120 centímetros segundos. Cuando nosotros tenemos estas alteraciones o vemos que nuestra velocidad media se sale de nuestro margen de normalidad, es decir, 70, 80, 90, 100 centímetros segundos, tenemos que descartar que no estemos ante un paciente con esas características. Y para esto, la ecuación que tenemos es utilizar la velocidad media de la arteria cerebral media entre la velocidad media de la arteria cerebral, de la arteria carótida, perdón, del mismo lado. Si nuestro resultado es mayor de 3, es decir, si la velocidad media de la cerebral media entre la de la carótida es mayor de 3,
podemos saber que nuestro paciente se encuentra en un estado de vasoespasmo, que no es hiperemia, que no es hiperflujo, y tenemos que utilizar en medida de lo posible una actuación terapéutica que lamentablemente en los pacientes, cuando ya se presentan y específicamente en traumatismo craneoencefálico, la información de los estudios, de los tratamientos, no son muy claros en los resultados favorables a pesar de utilizar nimodipino. Lo que sí es que tenemos que mejorar la presión de perfusión cerebral, optimizar nuestro gasto cardíaco, optimizar las presiones medias, para ver si con eso podemos contribuir a mejorar las condiciones, porque de lo contrario, la isquemia es muy probable que se presente. Otras opciones que tenemos con la ecografía y que tal vez no entra totalmente dentro del Doppler transcraneal es poder estimar qué tanto nuestros pacientes tienen desviación de la línea media. Esta evaluación es hacia cierto punto sencilla. Tiene esta, a diferencia de las demás mediciones, tiene una muy buena sensibilidad y una muy buena correlación con la tomografía, ¿sí? Y utilizamos esta forma de evaluar. Hay diferentes formas de evaluación, sin embargo, esta es la más sencilla y es la más fácil de obtener. La ecuación sería la distancia de A menos la distancia de B entre 2. Primero tenemos que trazar todo un tramo desde el hueso contralateral que estamos evaluando a 15 centímetros hasta obtener nuestra medición de cuánto mide de nuestro hueso que estamos iniciando hasta el hueso contralateral y obtener una primera medida de cuánto es lo total de esta medición. Después vamos a utilizar la medida que le llamaremos distancia A menos la distancia B, que va desde la capa externa hasta el tercer ventrículo, donde podemos obtener, que en este caso nos dio 7.41, y posteriormente del tercero hasta el punto de insolación o el punto de entrega del ultrasonido. Y estos resultados, que en este caso sería 6.1, lo vamos a dividir entre 2. ¿Para qué nos sirve el saber cuánto es el total de medición? Para saber si hicimos una buena medición. Por ejemplo, en este ejemplo, en la imagen de la medición A, nos da un resultado de 13.5. Si yo sumo la velocidad B, o que sería la A en este caso, 7.41, más 6.11 nos da 3.5, es decir, hicimos nuestra medición en los puntos exactos y así poder saber que en realidad estamos midiendo una buena distancia entre las estructuras. A esto nosotros vamos a dividir la distancia de A menos la distancia de B entre 2 y nos dará el resultado en qué tantos milímetros está nuestro paciente desplazado. Y esto lo podemos hacer como un seguimiento de un paciente que tuvo un desplazamiento en la tomografía inicial o cuando tenemos un neuroempeoramiento y que sospechamos que podemos tener un incremento ya sea de la hemorragia, del edema cerebral, y que podemos contrastar lo encontrado con la primera evaluación tomográfica. Es una medida sencilla, es una medida práctica, necesitamos solamente el transductor sectorial, no vamos a utilizar aquí ningún estudio con Doppler, solamente las mediciones en cuanto a las distancias. También dentro del rubro del neuropronóstico, algo muy importante es que podemos hacer una autorregulación, medir qué tanto nuestro paciente aún sigue teniendo las características para poder manejar y mantener cierto flujo sanguíneo cerebral en base a los cambios hemodinámicos que podrían estar presentes. ¿Cómo es esta ecuación? Esta ecuación, como si te fijan aquí, tenemos una curva en el tiempo. Vemos cómo tenemos la velocidad en centímetros segundos, que sería la parte vertical y en horizontal en tiempo. Aquí estamos insonando la arteria cerebral media y estamos viendo que la arteria cerebral tiene una velocidad aproximadamente de unos 60 centímetros segundos, la velocidad sistólica, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a presionar para ocluir un poco el flujo de la carótida para que disminuya el flujo de nuestro paciente. ¿Y qué pasaría? Al momento que yo estoy midiendo, nuestra velocidad está en esta parte. Cuando yo hago presión, como podemos ver, nuestro flujo, nuestra velocidad va a disminuir. Ojo, no tenemos que dejarlo presionado 5, 6, 7, 8, 10 segundos porque al final de cuentas en un paciente con compromiso podemos comprometer el riego sanguíneo. Aproximadamente, tal vez 2 segundos podrían ser necesarios para que nosotros pudiéramos evaluar esta condición.
¿Qué es lo que esperamos para poder decir que nuestro paciente tiene una buena autorregulación? Bueno, al momento que nosotros quitemos la oclusión del flujo, nuestra velocidad tiene que tener una elevación aproximada mayor o igual al 10% de la primera velocidad a la cual se hizo la primera medición. Y posteriormente tendría que regresar a el comportamiento normal de esos pacientes. Si esto no sucede, podremos sospechar que el flujo está dependiente de la TAM y que nuestro paciente tal vez tiene o más bien ha perdido la capacidad de autorregular. Es una evaluación que también se hace a pie de cama, se puede repetir, la podemos hacer y nos brinda una información muy importante y de pronóstico en nuestros pacientes. Voy a borrar un poquito las líneas que estamos haciendo. Y por último, los patrones de flujo de parada circulatoria cerebral que nos van a ayudar a confirmar qué paciente, junto con los datos clínicos de ausencia de reflejos de tallo, más en las pruebas clínicas como un test de apnea, más un apoyo de imagen, podemos nosotros determinar el patrón o flujo de parada circulatoria cerebral. Aquí tenemos una gráfica muy didáctica donde tenemos en la gráfica A cómo tenemos un flujo con características normales. Como vemos, seguramente este paciente, su velocidad diastólica, que es la más baja que vemos aquí, debe estar por arriba de 25-30. La pulsatilidad, como podemos, no están tan alejadas entre uno de ellas. Prácticamente está normal. Pero si ese paciente en el transcurso de la evolución, como podemos ver, la velocidad diastólica cada vez se empieza a separar más de nuestro paciente, de nuestra velocidad sistólica máxima, podemos empezar a sospechar que tenemos un incremento de la presión intracraneal de forma directa por la pulsatilidad y va a llegar el momento que ese incremento de la presión intracraneal va a ser tan importante, que va a generar que en primer plano el flujo diastólico sea intermitente, posteriormente va a empezar a hacerse inverso hasta caer en la imagen que estamos viendo con un cuadro rojo, que sería el flujo diastólico que está invertido, los picos sistólicos, ¿sí? Y prácticamente un patrón de flujo que se presenta a partir con un flujo que está prácticamente invertido o un flujo diastólico reverberante, ¿sí? A partir de este patrón de flujo, nosotros podemos establecer que este paciente seguramente tiene un flujo de parada circulatoria cerebral y que el daño lamentablemente es irreversible y que estamos ante un paciente que si se cumplen las medidas o las mediciones clínicas de un paciente con datos de ausencia de tallo, podríamos entonces darle a este paciente el diagnóstico de una confirmación de muerte encefálica en base a este patrón de flujo cerebral. Aquí tenemos un video, voy a bajar un poquito primero el volumen. Aquí tenemos un paciente un video de una paciente que tuvimos en la unidad de cuidados intensivos hace ya unos años. Es una paciente que nos ingresó por un traumatismo de cráneo severo, donde tuvo un impacto frontal, hizo lamentablemente un Marshall 3, un edema cerebral muy importante. A pesar de que se hicieron los esfuerzos neuroquirúrgicos necesarios, se operó en forma temprana. Lamentablemente el daño cerebral progresó de una forma muy importante y cerca de las 14 a 18 horas de evolución, cuando nosotros llegamos a evaluar a la paciente, a pesar de estar en sedación, tenía datos clínicos, pupilas dilatadas, insonamos a la arteria cerebral media y encontramos este patrón clásico con un flujo, con un pico sistólico, ¿sí? Y donde podemos encontrar podemos nuevamente silenciar los micrófonos. Alguien nuevamente tiene un micrófono abierto. Como les comentamos, este patrón es muy característico donde vamos a encontrar el flujo diastólico que está por debajo de la línea de base, está negativo, cosa que no debería de suceder, ya que debería estar acompañado de una disminución, pero este flujo es prácticamente un flujo característico de un patrón de paracirculatoria cerebral. Esta paciente evolucionó después a puro pico sistólico, a puras espigas sistólicas. Lo ideal es que nosotros
podamos evaluar la mayoría del flujo sanguíneo cerebral, en este caso, evaluar cerebral media, derecha e izquierda, evaluar de preferencia la circulación posterior, ¿sí? Pero al momento que nosotros evaluamos la arteria cerebral media, un vaso muy importante con una gran cantidad de flujo, podemos sospechar que esas condiciones son lamentablemente de mal pronóstico. En este caso, como podemos ver del lado derecho, hicimos la medición prácticamente de todo su polígono de Willis y prácticamente en todos encontramos un patrón patológico y anormal. Por lo tanto, las conclusiones, bueno, la ecografía en el paciente crítico de trauma y sobre todo en el neuromonitoreo de gran apoyo en la evaluación inicial. Es una excelente herramienta de monitoreo no invasivo para pacientes críticos. Este neuromonitoreo se ha convertido en una pieza clave en el seguimiento y el manejo de esos pacientes y sobre todo en la evaluación donde tal vez los recursos del neuromonitoreo invasivo no estén al alcance de todos. La evolución, sin embargo, no sustituye a medidas de presión intracraneal, ya que sigue siendo el estándar de oro de la evaluación, ¿sí? Pero esto nos ayuda a estimar y orientar el manejo de nuestros pacientes, pero requiere de un adecuado entrenamiento y curva de aprendizaje.